quiero agradecer a Jean por ponerse en contacto con nosotros y darnos un espacio para hablar de los mantillos biodegradables. Así que vamos a hablar de por qué estamos aquí. Estamos aquí porque todos estamos viendo un problema asociado con la generación de residuo plástico en la agricultura. Y aquí es donde vimos los mantillos biodegradables o BDMs. La mayoría de los mantillos utilizados en la producción agrícola, sobre todo, son mantillos de polietileno, conocidos como PE. Y se ve muy poco reciclaje de estos y nos damos cuenta por la grande carga de contaminantes, lo que vemos en productos como las fresas y otros productos que utilizan el mantillo de polietileno. Vemos esta imagen de Rengen en California. En algunos estados se quema si está permitido y también se labra al suelo. La FAO estimó que es 2.5 mil toneladas métricas cada año y esa cifra sigue creciendo porque los agricultores el beneficio del mantillo agrícola. El problema es la gestión del fin de vida. Esa es solo una alternativa para el mantillo de polietileno. Vamos a hablar de cuánto han utilizado estos mantillos, pero tiene una barrera para la superficie del suelo, para la supresión de malezas. También ayuda a optimizar el microambiente del suelo en base al color del mantillo y ayuda con la retención de la humedad al mismo tiempo que crea una barrera y también puede optimizar la cosecha. Así que estamos hablando de cómo compara con el mantillo, pero ese es un gran incentivo para los agricultores para que lo utilicen. La clave con el mantillo biodegradable es que se incorpora al suelo. El agricultor debe de labrar ese mantillo al suelo y a final de cuentas es degradado por los microorganismos en el suelo y esto reduce la creación de desechos plásticos porque ya no tenemos el costo adicional de retirarlo y aparte ah, tirarlo. Hablamos con agricultores de los mantillos biodegradables y tenemos que aclarar que el fin de vida es la incorporación al suelo. No tiene la intención de ser reciclado y si lo ponemos en el sistema de reciclaje puede contaminarlo y es algo que no queremos ver, que se afecten los esfuerzos de reciclaje. Algunos esfuerzos de estos plásticos empezó en Alemania en los años 90. El gobierno alemán publicó una resolución donde estaban pidiendo plásticos biodegradables. En 1991 se produjo Matter B, que es una línea que hace muchos de los productos biodegradables y compostables. Y en 1996, Bayer BAK introdujo su propio tipo de productos biodegradables. En el 2009, Estados Unidos empezó a investigar los plásticos biodegradables a gran escala en diferentes ubicaciones. Y desde entonces ha habido 3 proyectos que están viendo los mantillos biodegradables y su implementación. El equipo que presentó anteriormente es el tercero de estos. Y estamos viendo los mantillos biodegradables, además del reciclaje, que ha sido un nuevo elemento de investigación. En el 2014, BASF introdujo Organic Solution, BMD, que la agricultura orgánica ya no está en el mercado, pero es muy difícil encontrar, pero sigue existiendo dependiendo de dónde están obteniendo su producto para el mantillo. Vamos a hablar de los materiales, sobre todo conforme estamos pensando en el fin de vida y la incorporación al suelo. Los mantillos biodegradables tienen base biológica, pueden ser de lo que vemos normalmente en en la producción comercial. Tenemos los polímeros que se dividen en 3 categorías. La primera es extraída de materiales naturales. Tenemos TPS,
que incluye celulosa y almidón o almidón termoplástico. El segundo sería el polímero que es producido por síntesis química. Tenemos el ácido láctico o poliláctico, PLA. Normalmente se encuentra en diferentes tipos de mantillos biodegradables. Y el último lo producen microorganismos, polihidroxialcalinoides. PHA. Algo que es importante que tenemos que recordar y reiterar muchas veces cuando hablamos de los mantillos biodegradables, sobre todo con la comunidad orgánica, es que no es un indicador del nivel de biodegradación. Parece ser que con la Junta Directiva de Estándares Orgánicos, piensa que sí aumentamos a ver una mejor biodegradación, pero eso no es el caso. Así que eso ha tenido algunas consecuencias en lo que tiene que ver con tener esos materiales disponibles para los productores orgánicos, porque actualmente se requiere 100% de contenido biológico, sobre todo para la agricultura orgánica. Ninguno de los materiales disponibles a nivel comercial cumplen con ese requisito. Un poquito más sobre los estándares de biodegradación. Eso es muy importante ya que nos aseguramos de que los martillos biodegradables tengan la calidad e integridad para su aplicación. También intentan excluir materiales que son etiquetados como biodegradables, pero que no cumplen o se mineralizan por parte de los microorganismos. Algún ejemplo serían los mantillos fotodegradables. Se les vende a los agricultores como biodegradables, pero si se fijan a los estándares que les pedimos que hagan, no cumplen con esos estándares que les vamos a mencionar en un momentito. Los estándares de compostaje son los primeros. Recomendamos que los vean si están evaluando un material para determinar si es biodegradable o no. Es la primera prueba crítica de biodegradabilidad. Y si no, no se va a degradar en el suelo porque las condiciones de compostaje son más fáciles llegar a la biodegradación. La agricultura es diversa, así que los mantillos son aplicados de diferentes maneras. Así que si aún los materiales ya cumplen con esos estándares, no significa que vayan a llegar a su punto más alto de desempeño. Por ejemplo, los sistemas de producción, el cultivo, el clima, la condición del suelo, la formulación y grosor del mantillo y también las prácticas agrícolas de esa granja específica. Así que vamos a ver los estándares. Estos son diferentes estándares. Vamos a estarlos viendo en la próxima diapositiva. En el EN 17033 para los plásticos biodegradables es el primero que tiene que ver con la biodegradación en el suelo, pero nos vamos a enfocar en ASTM D6400 para las condiciones industriales de compostaje. Así que hay que verlos. El primero, ASTM D6400. Son las condiciones industriales de compostaje. Es el estándar más reconocido para los mantillos biodegradables y utiliza el método de estandarización. En esta prueba de laboratorio hemos diseñado las condiciones de compostaje a una temperatura de 136 grados que no se ve normalmente en la producción agrícola y requiere una conversión del 90% del carbono a dióxido de carbono en un periodo de 180 días. El EN 17033 son el Comité Europeo de Estandarización es el primero para la certificación de los mantillos biodegradables en el suelo, no en el compostaje. También tiene los requisitos sobre la composición, la biodegradabilidad, la ecotoxicidad y las propiedades dimensionales y mecánicas, así como ópticas. Así que es bastante importante y lo utilizan. Requiere 90% de biodegradación en condiciones aeróbicas, ya sea el suelo agrícola, que es más similar a lo que vemos en la producción agrícola de campo abierto. Vemos una temperatura de 68 a 82 grados en un periodo de 2 años o menos. Siempre se nos hace la pregunta, ¿por qué necesitamos una biodegradación de 90% y no 100%? Que no queremos que se degrade 100%. La razón es porque alguno del carbono se acumula en la biomasa de los microorganismos que lo están descomponiendo y eso es difícil de medir.
Y también estamos hablando de la sensibilidad de los instrumentos utilizados para medir. Así que el 90% es un buen punto de partida porque no vamos a poder ver una biodegradación de 100% con nuestras metodologías. Esta fue una lección súper breve de cuáles son estos mantillos en comparación con los mantillos de polietileno que no son biodegradables y pueden ser una buena alternativa y podrían ser una opción cuando no se puede reciclar. Nuestro equipo sigue investigando los mantillos de plástico, que es una pregunta muy importante cuando hablamos con los agricultores y la mesa directiva de los estándares orgánicos a nivel nacional para permitirlo en el uso de la agricultura orgánica. Habiendo dicho esto, quiero agradecer al USDA por los fondos ofrecidos. Tenemos una página que se enfoca en mantillo, pero estamos viendo a expanderlo para el reciclaje conforme continuamos con este proyecto de colaboración. Jasmine, tú eres la encargada del tiempo. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Alguna pregunta de la audiencia? Voy a repetir la pregunta sin ningún problema. Parte de mí dice que esto puede llegar a ser un desastre, sé que se está utilizando. Hemos visto malos ejemplos de cómo esos materiales se clasifica como biodegradable y se queda en el suelo. 90% de biodegradable en 2 años y el suelo tiene que tener una temperatura de 20 grados. No hay muchos lugares en Norteamérica, tal vez en Sudamérica. ¿Puedes hablarnos de esto? Sí, claro que sí. Va a haber alguna información que vamos a presentar en la próxima diapositiva. Donde yo vengo, en el noroeste de Washington, no vemos esa temperatura y es donde parte de nuestra investigación está intentando ver cómo tenemos estos mantillos y cómo podemos tener. Algunas veces está en polvo que llega con un material 75 a 90% más aditivos. Así que con esta información estamos intentando encontrar la data. Queremos dar información para que los productores puedan tomar decisiones informadas y regular y estandarizar para que las entidades encargadas de esto puedan decidir. ¿Esto te ayuda con la pregunta? También parece que hay aún si llegas al 90% en un periodo de 2 años, significa que no lo puedes aplicar año tras año, cultivo tras cultivo, porque no es más económico. Va a presentar un poquito más en el lado económico. Hemos visto algunas situaciones donde sí es una mejor decisión financiera. Sigue siendo un material que está siendo investigado. Todavía vemos y escuchamos que podría ser una buena oportunidad para algunos productores cuando el reciclaje tal vez no está disponible para ellos y se trata de tener más herramientas en, en manos de los agricultores. ¿Puedes comentar? Eso es alguien que no sabe mucho sobre ah, este tipo de mantillos. ¿Qué mecanismos existen para que los agricultores sepan que están comprando el material BDM en comparación con un mantillo estándar? Estaba viendo su diapositiva que decía que podía reciclarlo y que podría mezclarlo con otros productos y cuáles son los riesgos de alguien que está utilizando un material BDM y no sabe lo que está haciendo e intenta reciclarlo. Esto no va a suceder porque ya saben que cuando lo compran que es mucho más costoso o hay algunos otros mecanismos para asegurarse de que están adquiriendo el producto correcto. ¿Ok? Los productores saben ah, que el mantillo debe de ser incorporado en vez de reciclado. Y la manera en los que estos materiales se comportan después de que se aplican en el suelo, vemos que empiezan a romperse. Si intentan retirarlo, vemos que no es como el mantillo de polietileno, que
hay muchas tecnologías que lo pueden retirar. Ese se va rompiendo, así que va a ser muchísimo más costoso para un agricultor intentar retirarlo físicamente debido a los costos de mano de obra. La manera en la que está diseñado presenta este deterioro porque inicia el proceso de biodegradación en el suelo, en lo que tiene que ver con lo que estamos cambiando. Tenemos las reglas de N 17033. Vemos que no tiene los estándares o las especificaciones mencionadas. Es un material que no es biodegradable. Me está diciendo Jasmine, creo que ya tenemos que pasar a la siguiente presentación, ¿correcto? Muy bien. Voy a pasar y después escuchan a Sam. La siguiente presentación es sobre el comportamiento de los mantillos biodegradables. Vamos a hablar de su deterioro, degradación y labranza. Estas son obviamente conversaciones breves. Voy a estar aquí en la conferencia completa hasta el día viernes, así que si tienen cualquier otra pregunta que sienten que no les están contestando, por favor, pónganse en contacto conmigo durante el evento. Quiero hacer la distinción entre el deterioro y la degradación, porque normalmente se utilizan de manera intercambiable, pero son diferentes procesos. El deterioro es la pérdida de fuerza mecánica o física que se observa por medio de pruebas físicas, imágenes microscópicas o observación macroscópica. Lo que hacemos en nuestro programa es observación visual. Vemos los hoyos, las áreas que están rotas y la degradación es el cambio de la estructura química o las propiedades físicas o apariencia del material. Hablamos un poco de STM y definen los plásticos biodegradables como los plásticos que degradan como resultado de microorganismos que están presentes naturalmente en el suelo. Esa es la intención de los mantillos biodegradables, es la incorporación al suelo y biodegradación por medio de los organismos que están presentes en el suelo. El mantillo de polietileno, como ya sabemos, no es biodegradable. Cuentan con polímeros que tienen enlaces químicos que los microorganismos no pueden romper. Los plásticos biodegradables tienen polímeros que los microbios sí pueden acceder. Así que la biodegradación de los plásticos biodegradables se afecta por las propiedades del material y el medio ambiente. En la propiedad del material tenemos atributos físicos y químicos que afectan los mecanismos de degradación. Algunas de las atributos son la humedad, la temperatura o la rigidez del material y cómo se convierte en un material más flexible conforme cambia la temperatura y también el medio ambiente. También tenemos la degradación y hasta donde hemos hablado es muy importante. Tenemos la temperatura, humedad y los microorganismos presentes. Todos estos son parte del medio ambiente de degradación y la biodegradación. Quiero enfocarme en dos polímeros particulares que se utilizan en los mantillos biodegradables porque tienen comportamientos bastante diferentes en el medio ambiente y su degradación. El primero es el ácido poliláctico o PLA. Este se utiliza de ácido láctico que se fermenta como eh, por el maíz. Tenemos 60 grados o 140 grados Fahrenheit. Y los suelos casi no llegan a esas temperaturas. Esa es una temperatura bastante alta. Así que los mantillos biodegradables que son de PLA casi no llegan a ese punto de transición donde es flexible y más accesible para los microorganismos. El organismo de compostaje sí llega a esas temperaturas, así que lo que hemos estado compartiendo con nuestra investigación es que si están intentando utilizar un mantillo biodegradable, algunos tienen un contenido más elevado de PLA y no los recomendamos para condiciones de clima más fresco porque nunca se va a llegar a esa temperatura. Los PHA es un poliéster natural que es fermentado de recursos renovables como el azúcar. La temperatura de transición es de 5
grados Celsius o 41 grados Fahrenheit, así que es un biopolímero que es más útil para la aplicación en los campos agrícolas, sobre todo si estamos en condiciones climáticas más frescas, como en el noreste del país. Cuando estamos monitoreando las propiedades de los mantillos biodegradables, que es algo que estamos haciendo en nuestro programa de investigación, hay propiedades físicas y químicas que utilizamos durante diferentes momentos. Cuando está graduado, para asegurarse de que se mantenga la integridad estructural, no queremos durante la investigación o con un agricultor que lo aplique y no tenga las características necesarias para la producción comercial. Pasamos mucho tiempo viendo en el campo a su funcionalidad. Se hace por medio de las observaciones visuales y después lo evaluamos para evaluar la degradación y algunas veces el compostaje. Un poco más sobre monitorear las propiedades, se las voy a mencionar brevemente. Hay diferentes metodologías que podemos utilizar. Hay metodologías físicas y mecánicas, desde la fuerza, el grosor y el peso, y también métodos químicos. En el tablero en la derecha, uno de mis alumnos hizo una prueba que se fijaba en los materiales de mantillo reciclable comparado con el polietileno y vemos que la fuerza para romperlo era más baja en comparación con los mantillos de polietileno, sobre todo al final de la vida del mantillo. Pero ese es un ejemplo porque mucho del equipo y las medidas se utilizan para los mantillos degradables para evaluar los mantillos biodegradables. La deterioración visual son las más prácticas. Utilizamos en nuestro proyecto para explorar nuestros materiales. Tenemos una disminución del área a lo largo del tiempo y también tenemos otras metodologías como fotografías, colorimetría, observación macroscópica y también utilizamos diferentes técnicas microscópicas como la de electrones y podemos ver diferentes técnicas a lo largo del tiempo y los microorganismos que podrían estar contribuyendo para descomponer esos materiales. Ese es un gran ejemplo de lo que hemos visto hasta este momento con los mantillos de plástico biodegradable en nuestro estudio. Estamos viendo el porcentaje de exposición al suelo. Es la cantidad de mantillo que está cubriendo un área del suelo. Lo tenemos en nuestro eje, sin el Y tenemos el tiempo o las fechas. Es el periodo más largo que hemos medido y en este sistema de producción de raspberries. Eso empezó en mayo del 2017 y lo terminamos en abril del 2018. Esto representa un tiempo bastante largo donde estaban estos mantillos en el suelo. Tenemos 4 mantillos biodegradables diferentes. Quiero mostrarles. Tenemos BAS.5, punto 6, punto 5 y punto 6. Aquí tenemos el polietileno. Lo que pueden ver es que en la semana 16, que es a finales de septiembre, fue cuando empezamos a ver un aumento en el deterioro de los mantillos biodegradables y aumentó a lo largo del tiempo conforme llegó el invierno. Y el mantillo de polietileno se mantuvo intacto. Aquí no hubo ningún problema porque ellos planaban retirarlo a finales de septiembre cuando terminaron su producción. Solamente lo dejamos más tiempo para experimentar y ver cuánto podía persistir en este sistema de producción específico. Un poquito más sobre el proceso de degradación. Tenemos un mantillo que se ve enfrenta a al deterioro del medio ambiente, después se incorpora al suelo y tenemos la formación de micro y nanopartículas o micro y nanoplásticos. Eso es algo importante que tenemos que comentarle a las personas que les interesa esta tecnología, es que crea microplásticos y nanoplásticos. Y después tenemos este material que lo metabolizan los microorganismos produciendo dióxido de carbono y biomasa. Esta es una diapositiva común que utilizamos cuando presentamos sobre los martillos biodegradables para ver sobre lo que estamos hablando, sobre las micro y nanopartículas. Y
conforme estoy hablando de esta eh, información sobre degradación, este es de un experimento donde tuvimos 4 años de aplicación continua de mantillo biodegradable. Lo labramos y medimos la cantidad de fragmentos visibles en el suelo. Eso contesta la pregunta de cuánto tiempo persiste en el suelo. Se está degradando 90% en 2 años, toma más tiempo. Y lo que hemos encontrado en el noreste de Washington, en el eje X tenemos el mantillo y en el Y tenemos cuando lo lanzamos en el 2015 hasta el otoño del 2014. Todas estas líneas son diferentes mantillos plásticos biodegradables y las líneas oscuras en la parte superior tenemos cuando lo aplicamos. Van a ver que hubo 4 periodos de aplicación cada año, desde el 2015 hasta el 2018, y la línea punteada es cuando los cultivos fueron incorporados. Esto nos muestra que cuando dejamos de aplicar el mantillo, empezamos a ver una disminución en los fragmentos. ¿Es 90% de los años? No. Y lo que estamos demostrando es que en el noreste de Washington, 90% se alcanza en 4 a 6 años. Así que esta es información muy importante para entender los mantillos plásticos biodegradables. Esta es mi última diapositiva antes de la conclusión y muestra que al final de este periodo de experimento, después de 4 años de aplicaciones de mantillos biodegradables, lo que encontramos en lo que tiene que ver con los fragmentos visibles en el suelo en diferentes tamaños y dimensiones. Tenemos el mantillo negro de polietileno como control y ellos lo incorporaron al suelo para ver cómo se vería en el suelo y hacer el contraste con el resto de los materiales, que todos son plásticos biodegradables. Así que, habiendo dicho esto, algunas de las conclusiones de esta presentación es que hay un proceso de deterioro que es importante antes de la gradación en el suelo. Crean micro y nanopartículas plásticas y es mucho mejor que el polietileno, que como ya sabemos no es biodegradable. Se pueden medir de diferentes maneras. Hablamos de esas técnicas y algunas de las necesidades en áreas de investigación es ver el efecto a largo plazo en la salud del suelo y ver cuánto tiempo queda el plástico en el suelo y comunicar esto para las entidades encargadas del desarrollo de los estándares. ¿Puedo contestar cualquier pregunta antes de la siguiente presentación? ¿Alguien se está fijando en la tasa de degradación para ver cómo disminuirla o aumentarla? Desde el punto de vista de un agricultor, lo que ellos quieren es que ese mantillo quede intacto y que haga su trabajo hasta que ya no necesitan que haga ese trabajo y después cambiar rápidamente del mantillo perfecto. Y entiendo que esto no es realista y estamos hablando de un proceso de degradación gradual, pero hay maneras de asegurarnos de que podamos aumentar la tasa de degradación en un periodo más corto, digamos, alguna degradación enzimática que podría hacer este cambio. Esa es una excelente pregunta y nos la hacen bastante frecuente y la investigación dice que no funciona de esta manera. Tiene que suceder este proceso. Estamos viendo el proceso de descomposición y no hemos visto nada que valga la pena mencionar en este momento. Es difícil y vamos al punto de vista donde tenemos que entender qué herramientas están disponibles y cuándo serían útiles y cuándo no. Algunas veces lo que hemos escuchado de los productores es que si vamos a poner un cultivo de cobertura, ayuda a acelerar la descomposición del mantillo o si nos sentimos más cómodos con estos fragmentos en el suelo, porque va a biodegradar con suficiente tiempo. Pero si estamos rotando el terreno y tenemos otro productor que espera un suelo bastante limpio, no van a entender si es biodegradable o si es un mantillo de polietileno.
Así que para contestar tu pregunta, si hay algún producto que acelera el proceso de descomposición, en este momento no existe nada y vamos a seguir intentando, pero no hemos encontrado nada prometedor. Creo que hay una pregunta. ¿Alguien ha hecho pruebas para ver si los cultivos están absorbiendo los microplásticos? Esa es una excelente pregunta, si las plantas están absorbiendo o no esos microplásticos. Hay, para ser realistas, las plantas tienen mecanismos eficientes para controlar que está siendo llevado a los sistemas de raíces y al cuerpo de la planta. Los plásticos quedan excluidos, pero pueden tener asociaciones en la rizósfera. Así que es algo que estamos empezando a observar. Tenemos un alumno en nuestro programa para ver cómo interactúan con esta rizósfera y lo que es la posibilidad de absorción y consumo. Por ejemplo, si tienes un tubérculo de papa, sí puede ingerir debido a la interacción con la rizósfera, al desarrollo del tubérculo. Yo diría que es un área de investigación latente. Ahora voy a detenerme y tenemos a nuestro siguiente presentador. Jasmine nos lo va a presentar. Gracias. Él es profesor de agronomía en la Universidad de Nebraska. Él es encargado del laboratorio Grow Local para apoyar a los agricultores especialistas para mejorar la sustentabilidad y los sistemas locales. Actualmente se enfoca en estrategias para reducir y reutilizar los mantillos en la producción de fresas. Habiendo dicho esto, vamos a cederle la palabra a Sam. Muy bien. Jasmine, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos, Sam. Gracias a Lisa por esta excelente introducción. Aprendí un poco sobre cómo se degradan en el suelo, así que vamos a hablar de esas consideraciones sobre lo que podemos esperar en comparación con el suelo y el polietileno. Muy bien. Pensando en los mantillos biodegradables, Lisa ya mencionó algunos de los problemas de polietileno a la hora de deshacernos del mantillo. Esta conferencia está hablando del reciclaje del plástico. Nuestro equipo y otros equipos están haciendo excelentes trabajos. Como ya todos saben, muchos de los retos del reciclaje del polietileno es la cantidad de contaminantes del suelo. Es una de las limitantes y estamos buscando alternativas para evitar esta limitante. Tenemos también los costos de incinerar esos restos y el fin de vida que podría ser una fuente de contaminación si no nos deshacemos de ellos de manera apropiada. También tenemos la mano de obra y la logística, el retirado de mantillo. Hay algunas tecnologías, como por ejemplo esta maquinaria que tenemos del lado derecho, que tira el plástico de las camas y después lo enrolla aquí, ya acelera la mano de obra, aunque obviamente todavía hay personas que están conduciendo el tractor, va a haber plástico que se va a romper y van a tener que detenerse y volver a enrollar el plástico. Así que todavía hay un poco de mano de obra y estoy seguro de que vamos a hablar de las finanzas de esta mano de obra. Además de esto, tenemos aproximadamente 10% que se queda en el campo. Eso es lo que se rompe y se queda en los lados de las camas donde estaba enterrado el plástico. Y como Lisa mencionó, el polietileno no va a ser biodegradable en el suelo. Así que esto va a acumular la contaminación del suelo. Para revisar esto, un mantillo biodegradable en el suelo debería de biodegradarse en 24 meses hasta un 90%. En la investigación para asegurarnos de que no están afectando la salud o ecología del suelo. Tenemos el control de en la producción de y la cosecha, pero podríamos utilizar mantillos más claros. Muchas veces estamos buscando la retención de humedad del suelo.
tenemos mantillos biodegradables para asegurarnos de que no estemos sacrificando el rendimiento del agricultor. Estos mantillos están diseñados para ser labrados en el suelo después de utilizarse. No queremos retirarlos. eh, no son tan durables, así que se van a romper cuando intentamos retirarlos y no queremos contaminar ninguno de los caminos de reciclaje. Obviamente no queremos contaminarlo. Así que ah, tenemos de 4 a 6 años, que es lo que Lisa mencionó, y otro producto para hablar nuevamente de estas certificaciones, el polímero Modern Bee se llama 360. Muchos de los agricultores aquí en Nebraska lo utilizan y podemos ver que tiene un nivel de compostaje de BPI. No lo están compostando, pero como Lisa mencionó, es la primera certificación que obtienes antes de pasar a biodegradable en el suelo. Y podemos ver algunas de estas en base a los estándares europeos. Esta es una revisión adaptada de el 2018 de Cowan and Miles, que nos dice cómo van algunos de los cultivos en el suelo sin plástico o con polietileno. Así que vemos algunos productos desde brócoli hasta zucchini. Vemos cuando lo comparamos con el suelo sin plástico, un signo de más significa que está teniendo un mejor desempeño. Un signo de menos significa que está teniendo peor desempeño. Estamos teniendo mejor desempeño que el suelo, que son muy similares al polietileno. Y cuando vemos el control de la maleza, donde contamos con esta información, parece que estamos teniendo un buen control de malezas. Y todas estas comparaciones están libres de maleza, así que no es nada más que estén teniendo un mejor desempeño, sino que están también ayudando con la maleza. Parece que hay otros beneficios que tienen que ver con el aumento de temperatura del suelo o eliminar la pérdida de agua. Las siguientes diapositivas tienen información de un metaanálisis que publicamos hace 4 años. El desempeño de PDM en comparación con los mantillos de polietileno. Aquí van a ver que tenemos esta línea a lo largo del cero, que es nuestro punto de referencia para una planta que tiene un mantillo de polietileno. Así que en este caso, estos valores que son menos de cero son cambios de porcentajes en comparación con el mantillo de polietileno. Aquí estamos viendo diferentes tipos de BDM, poliéster de almidón, que incluiría Modern Bee de papel, el suelo y otro tipo de mantillos biodegradables. Tiene algunos beneficios, pero no tantos como los de polietileno. Vemos el suelo sin mantillo o papel. Los BDMs están aumentando la temperatura del suelo un poquito más que el papel, pero no tanto como el polietileno. Parte de esto podría ser debido a las diferencias de grosor. Muchos plásticos biodegradables son más delgados, tal vez por el costo del polímero podría ser 0,9 o 0,6. Así que esto podría influir en la termoconductividad y también diferencias en las propiedades físicas que van a tener diferentes capacidades para transferir la energía. El, el polietileno, vamos a ver que los plásticos negros tienen mejor desempeño que los cafés y blancos. Aún los negros no están aumentando la temperatura tanto como el polietileno. Como Lisa ha mencionado, esto por diseño es menos durable que el polietileno y esto tiene influencia en la capacidad para suprimir la maleza cuando llegamos a más de 2 o 3 meses. Vemos diferencias en la densidad de la maleza o la abundancia del polietileno
las vemos que aquí tenemos un poquito más de maleza, pero con el polietileno vemos que aumenta la maleza en comparación con el polietileno. Y si se fijan aquí en el papel, es el único tipo de mantillo biodegradable que reduce la maleza en comparación con el polietileno. Muchos estudios ven el uso de mantillo de papel para controlar malezas que crecen muy bien a través de un plástico y por eso vemos este positivo en los mantillos de papel. Lo que tiene que ver con la producción, eh, parece ser que aún que puede ser ah, un potencial menor de aumento de la temperatura del suelo, no vemos evidencia de que haya una gran diferencia en la producción. Esto es cuando tenemos los diferentes tipos de producción para los diferentes tipos de plástico. Por último, quiero mencionar un poco sobre el Programa Orgánico Nacional del USDA. Tenemos diferentes preguntas de agricultores cuando hablamos de los mantillos biodegradables, que nos preguntan si lo pueden utilizar en su producción orgánica. Y esta pregunta obviamente tiene sentido cuando pensamos en el acercamiento detrás de un mantillo biodegradable. Parece ser que sería filosóficamente mejor alineado con el Programa Orgánico Nacional, pero las reglas no necesariamente se alinean con esta filosofía. Así que un mantillo biodegradable se agregó a la lista del Programa Orgánico Nacional en el 2014, pero las reglas básicamente no había ningún plástico comercial disponible para utilizarse en una granja orgánica, porque tiene que ser 100% biológico, tiene que ser producido sin el uso de ningún polímero sintético. Y muchos de esos programas comerciales incluyen algunos polímeros sintéticos y eso no permite que utilicemos sistemas orgánicos. Tampoco se puede utilizar ninguna fuente de material que sea modificado genéticamente, perdón. Y este es problemático para los estándares orgánicos y también la biodegradabilidad en el suelo. Y el contenido tiene que tener 100% PLA, que no se puede cumplir con esos estándares. Así que nuevamente muchos de los materiales son problemáticos. En su mayoría son genéticamente modificados y también es difícil entender si son modificados genéticamente. Muchas veces las compañías que están sintetizando estos plásticos no nos dan eh, todo lo que están utilizando y eso hace que no sean útiles en la producción orgánica porque se exige una transparencia que muchas veces los productores no nos pueden dar. Tenemos los diferentes sistemas de fermentación, etcétera. Así que como resultado, esto es una manera larga de decir que no hay ningún material que se pueda utilizar en la producción orgánica. El único que está en la lista OMRI es WheatGuard Plus y es un mantillo biodegradable basado en el papel. Y tenemos algunos agricultores en Nebraska que están siendo certificados eh, como producidos naturalmente y siguen los estándares de producción orgánica. Y el punto o la diferencia es que se permite el uso de estos mantillos biodegradables en este tipo de granjas. Así que es una certificación nicho, pero hemos visto que aumenta la cantidad de agricultores que lo están utilizando, sobre todo por los mantillos biodegradables. Los mismos reconocimientos de Lisa, así que ahora vamos a pasar a las preguntas en caso de que alguien tenga alguna. ¿Puedes hablar un poquito más? Te estaba escuchando, quiero entender bien. Creo que dijiste que los agricultores orgánicos no los pueden utilizar porque esos mantillos son hechos de manera que no cumplen con las reglas,
pero creo que al final dijiste que había uno que sí estaba disponible. Sí, hay un producto que se llama WeedGuard Plus y otros similares, que es una barrera de papel y estos son 100% papel. Es un producto de celulosa, no se utiliza ningún producto, ningún material modificado genéticamente, pero es muy diferente de los plásticos de los que estamos hablando en lo que tiene que ver con su grosor, su costo y el desempeño en general. Así que pierdes el beneficio de aumento de la temperatura del suelo en ese producto y es más pesado, se basa en su peso y no en su grosor, así que es más costoso y obviamente es útil, pero no es un reemplazo uno a uno del polietileno en lo que tiene que ver con su función. No sé mucho sobre la agricultura orgánica, pero no podrían utilizar ninguno de los mantillos, ¿correcto? Va un poquito en contra de las cosas, pero los agricultores orgánicos normalmente utilizan el polietileno, pero tienen que retirarlo completamente al final de la temporada, que es bastante difícil de hacer. Y es lo mismo que han dicho varios certificadores en lo que tiene que ver con los mantillos biodegradables, que en teoría, si lo observamos, se podría utilizar un BDM en una granja orgánica certificada, siempre y cuando lo pudieras retirar al final de la temporada y no se planeando incorporarlo en el suelo, pero ahí deja de tener sentido financieramente. Pero la realidad de las cosas es que no hemos visto que ningún agricultor orgánico los utilice, pero muchos sí utilizan polietileno. Sam se encuentra en Nebraska en el proyecto de mantillos biodegradables. Así que si alguien tiene alguna otra pregunta, pueden ponerse en contacto con él por medio de su correo electrónico. Ahora vamos a escuchar un poquito más sobre la economía del mantillo biodegradable y sus usos por parte de la doctora Suset Calinato. Ella es profesora asistente en el programa de recursos agrícolas en Washington State University, en el programa de extensión universitaria. Y se enfoca en áreas como la gestión financiera de las agrícolas y adopción de nuevas tecnologías y las prácticas de producción agrícola. Muy buenas tardes a todos. En esta presentación les voy a hablar de los factores a considerar cuando se está haciendo la transición del mantillo de polietileno al mantillo biodegradable. También voy a mencionar las condiciones en las que el uso de mantillo biodegradable es más útil financieramente. Les voy a compartir esta página sobre mantillos plásticos. Eh, Ese fue un esfuerzo grupal. Quiero reconocer a Margarita Velandia, Shriyanja Shrestha por todas sus contribuciones. Así que para hablar de las consideraciones económicas al tener una práctica alternativa o tecnología alternativa, debe de tener incentivos para adoptar estas nuevas tecnologías o prácticas como los mantillos biodegradables para mejorar la eficiencia de la producción y reducir el daño medioambiental y aumentar la producción económica. Está el costo de la adopción, los beneficios, como que aumente la producción y las ganancias netas. Deben de tener en cuenta beneficios específicos y el costo de la adopción de esta tecnología para compararlo. En general, es importante tener una imagen que nos diga con cuál ganamos más. Si la alternativa es una ganancia más alta, significa que tienen una ganancia más elevada que la práctica estándar. ¿Cuestan más los mantillos biodegradables que los mantillos de polietileno? La respuesta es sí. Aquí vemos el costo con las dimensiones y el grosor.
los mantillos de plástico o biodegradables pueden ser más caros que el polietileno, sin tomar en cuenta los gastos de envío. El, tenemos el análisis de el mantillo biodegradable, BDM de aquí en adelante. Ya que el BDM es más costoso que el mantillo de polietileno, el productor podría tener ahorros, y si los ahorros son más altos del costo, entonces valdría la pena. Primero hay que tomar en cuenta el costo del material, después el costo de retirar el mantillo, tanto con el operador y la mano de obra, y para retirarlo al final de la temporada. Hay que estimar el costo de mano de obra de deshacernos de este plástico, incluyendo el transporte y las tarifas a pagar a los basureros, que van variando dependiendo de la ubicación. Esto podría ir desde 50 a $93 por tonelada en California y de 55 a $99 por tonelada en Washington. El promedio nacional es de $58 por tonelada. Algunos basureros pueden ni siquiera recibir el mantillo de polietileno. Cuando estamos utilizando los mantillos biodegradables, el gasto más alto es el costo del material. No hay costos de retirada ni de entregarlos a los basureros, pero no se elimina todo el plástico. Con el mantillo de polietileno se retira la cinta de goteo. Con los biodegradables no se retira el mantillo, pero se retira la cinta de goteo. Esto incluye mano de obra del operador, pero tal vez no sea un costo adicional si la labranza es una de las actividades que se hacen normalmente al final de la temporada. Ahora consideremos un escenario hipotético para ver el costo de producción. Vamos a ver cambios en los gastos y ver los cambios en las ganancias. Del lado izquierdo tenemos los beneficios o cambios financieros cuando utilizamos un mantillo biodegradable con cualquier ingreso o reducción de un gasto. Bajo ingresos adicionales tenemos no cambios en la mano de obra. También asumimos que no hay cambios en la producción. En los costos reducidos hay diferentes ahorros de producción, por ejemplo, reducción de la mano de obra a la hora de retirar y deshacernos del plástico. En el lado derecho tenemos los costos o cambios financieros cuando se utilizan los mantillos biodegradables y cualquier gasto adicional. Bajo costos adicionales, BDM es más costoso que los mantillos de polietileno, así que aquí utilizamos la diferencia en el costo. Se asume que la labranza es parte de la producción. En los reducción de ingresos, vemos que no hay cambios en la producción y en los precios. Seguimos estas asunciones para hacer estos cálculos. El espacio, el costo del mantillo, la mano de obra, los costos de desecho y el peso del mantillo al final de la temporada. Hay que publicar nuestra tabla. No hay ingresos adicionales o reducidos. Tenemos $270 de ahorros al eliminar la necesidad de deshacernos. Lo multiplicamos por nuestra producción. Nos ahorramos $8 por acre y lo multiplicamos por la tarifa de desecho. En costos adicionales, el martillo biodegradable es más costoso. Tenemos $190 por acre, que es la diferencia entre el costo material del mantillo de polietileno y el biodegradable. El impacto es positivo. Ahorramos aproximadamente $89 por acre. Ahora les voy a mostrar cómo esto puede ir cambiando si hay cambios en la mano de obra. En el axis horizontal tenemos el costo y en el vertical tenemos las ganancias utilizando diferentes tiempos y mantillos. Cuando es positivo significa que vale la pena utilizar un mantillo biodegradable. Lo estamos basando en el costo del mantillo biodegradable.
Cuando el precio aumenta, aquí tenemos que ver $265 por rollo. Tenemos $189 por acre. Pero cuando el costo es $390 por rollo, hay una pérdida de aproximadamente $61 por acre. Cuando el costo es de $359, ¿cuáles son los cambios potenciales si cambiamos la mano de obra? Pero todas las otras variables son las mismas. Cuando las horas de mano de obra aumentan, es más difícil porque esas actividades se eliminan. Por lo tanto, la utilización de mantillos biodegradables nos lleva a más ganancias. Cuando la mano de obra cuesta $22, la ganancia es aproximadamente $175 por acre. Sin embargo, cuando se utilizan 7.25 horas por acre, vemos aproximadamente $83 por acre. En 12 horas vemos la intersección de esta gráfica. Aquí vemos los diferentes costos de mano de obra que va desde $14.53 a $19 por hora. Los más bajos son en los estados del sur y el más alto en California. Tenemos $17 por hora como el promedio. Aquí vemos la sensibilidad con los diferentes tipos de mantillo en base a diferentes costos de mano de obra. De izquierda a derecha tenemos el promedio, la mediana y las tarifas máximas. Si la mano de obra cuesta $11.60, cuando ya aumentamos, vale más la pena utilizar mantillo biodegradable. Aquí vemos los mantillos biodegradables y sus beneficios en comparación con el uso de polietileno. Algunas notas adicionales sobre la mano de obra. Los agricultores son los responsables de retirar los mantillos biodegradables y muchas veces se considera un gasto. Esta mano de obra debe tomarse de cuenta a la hora de calcular los costos y medir el beneficio económico para poder planear diferentes escenarios donde tal vez los agricultores no puedan tener la capacidad física de hacer esta tarea y tengan que contratar a alguien. Si se reduce la mano de obra, tal vez puedan los agricultores ir a otra hora donde les den, a otra granja, perdón, donde les den más horas por temporada. Así que, aunque es importante tener estos ahorros, hay que tener en cuenta el efecto que podrían tener en la disponibilidad de mano de obra de la granja. Tenemos la mano de obra del 2024 en comparación con el 2022 y vemos las diferencias entre ambos años. ¿Cuáles son los puntos claves de esta presentación? Ya que los mantillos biodegradables son más costosos que los mantillos de polietileno, ¿deberíamos utilizarlos? La respuesta es sí, tomando en cuenta algunos factores importantes. Los beneficios de utilizar los mantillos biodegradables es la eliminación de algunos problemas de los mantillos de polietileno. El uso de mantillos biodegradables puede aumentar las ganancias si disminuimos el- la mano de obra para retirarlo y los costos de la mano de obra. Para decidir si vale la pena para una granja utilizar mantillos biodegradables, hay tres cosas a tomar en cuenta: los costos, los beneficios y las ganancias para poder compararlo con una práctica estándar. El tercer factor es el más importante. Si los productores nos enfocamos únicamente en el costo, no van a poder aprovechar oportunidades o beneficios que podrían mejorar sus ganancias netas. Aunque los productores les preocupan los costos, las ganancias es las que los mantiene a flote en esa industria. Un cambio positivo en las ganancias netas podría ayudar a evitar que los costos eviten que lo utilicen. Me gustaría compartir dos herramientas económicas que hemos desarrollado
para ver si vale la pena para una granja adoptar el mantillo biodegradable. El primero es una calculadora de mantillo que calcula la cantidad de manilla necesaria. Solamente hay que utilizar el tipo de planta o cultivo y las diferentes medidas. La calculadora de costo nos puede dar el costo del material y la mano de obra. El segundo es la tabla de flujo del uso del mantillo, que compara el uso del mantillo de polietileno o mantillos biodegradables. Hay que utilizar el costo y ganancias utilizados con estas prácticas. Lo hicimos para calabazas, fresas, pero se pueden utilizar para otros cultivos. Les pido una disculpa porque solo puedo darles fotografías. Aquí tenemos las páginas web. Si hay tiempo más tarde, les puedo compartir cómo funcionan estas herramientas. Gracias por los fondos del USDA y gracias a todos ustedes por ponerme atención. Si tienen alguna pregunta, se las contesto con gusto. Eh, He observado. Utilizamos una en nuestra granja en Cal Poly. Se veía muy similar a cuando lo aplicamos al final de la temporada. Así que cuando estás hablando de pasar al siguiente cultivo, no veo cómo podrías incorporar ese mantillo al suelo tan fácilmente. Se va a quedar en cualquier parte del equipo que pongas en la granja. ¿Es algo que ustedes también están observando cuando utilizan estos materiales? ¿Qué tipo de equipo están utilizando para incorporarlo al suelo para que no sea necesario tener un miembro de tu mano de obra retirarlo? Aquí hemos utilizado una rototiller y en esos estudios voy a compartir que no está tan intacto como lo que han visto en Cal Poly. Así que me imagino que tan difícil podría ser incorporarlo al suelo si queda intacto. Así que creo que va a depender de las condiciones medioambientales y el material y cómo se está utilizando en un campo en particular para poder observar cualquier ahorro al poder labrar el material al suelo e incorporarlo en el suelo. Yo puedo comentar un poco más porque no tenemos información sobre esto, pero es algo que nos han mencionado los agricultores. Le hemos pedido a productores en Europa que han utilizado esos mantillos durante 20 años. Lo vimos en nuestros propios experimentos. Los procesos de deterioro disminuyen el polímero y nunca hemos visto problemas con que se quede atorado con la rototiller, así que no ha sido un problema en el trabajo que hemos hecho ni para los agricultores que hemos conocido en Norteamérica. Una pregunta de seguimiento. ¿Se fragmenta si está degradando en miles o millones de fragmentos? Pueden salir volando y acabar en las cercas o en el océano y que no lo podamos distinguir al comparar un mantillo biodegradable y uno de polietileno. Lo que estamos haciendo ahorita con el plástico que está volando es algo que estamos empezando a explorar con otros miembros del equipo. Tu pregunta se enfoca más en los fragmentos que salen volando. Tenemos dos extremos. Uno es donde no se degrada lo suficiente y no se puede incorporar. Y por otro lado, si se está degradando rápidamente, tal vez hay muchos fragmentos y parece ser que esos fragmentos podrían ser liberados y muchos se incorporarían dependiendo del método que están utilizando, pero muchos de esos en un día con viento. Sí, ese es un recurso que necesitamos porque nadie se ha fijado hasta este momento en los fragmentos que se lleva el viento. Yo diría que algunos de los fragmentos del mantillo biodegradable vemos que sale de nuestra granja. ¿Y cuáles son las implicaciones ecológicas de esto? Estamos intentando entenderlo,
para que conforme vamos avanzando y compartimos información sobre los mantillos biodegradables para los productores que puedan tomar sus decisiones contando con toda la información, los ventajas y desventajas de lo mismo. La incorporación es muy interesante. Sam y yo hemos tenido conversaciones sobre la labranza y las partículas y lo que esto significa con la residencia de este material en el suelo. Hemos mencionado esto es en base a la experiencia de los agricultores. Hay partículas que migran fuera del campo, por ejemplo, cuando está lloviendo. ¿En qué punto llegan a nuestros cuerpos de agua? O se sigue descomponiendo, o si ya no está en el suelo o bajo ciertas condiciones, deja de descomponerse. Hicimos un poco de trabajo sobre esto. Nuestra inquietud era que llegara al océano. Vimos que se seguía descomponiendo. Ahora nos llevaron muy bien a nuestra siguiente discusión, que va a cubrir algunas de las preguntas que tienen. Y obviamente hablamos la semana pasada, el equipo de Cal Poly va a empezar a formar parte de este nuevo proyecto de investigación para ver qué prácticas podrían ayudar con este movimiento. Antes de empezar con las preguntas del panel, quiero presentar a nuestro panel. Con nosotros tenemos a Rich Uro, que es un agricultor, dueño de Satsuma Farms. Es un agricultor de mediana escala de fresas en California Central. Les pido una disculpa, tenemos una presentación más. Vamos a tener que esperar para el panel. Vamos a escuchar a Serge en su papel como educador, la extensión universitaria de Yukon. Trabaja con el programa de producción en el estado de Connecticut. Se enfoca en el control de plagas, la nutrición en los túneles altos, los mantillos biodegradables y el diseño y evaluación de programas en línea. Suresh también va a ser parte de nuestro panel, así que vamos a poder hablar con él un poquito más. Gracias por organizar este evento y por invitarme a contribuir. Por medio de esta presentación vamos a estar hablando del efecto de los mantillos biodegradables en la salud del suelo. Déjenme empezar con mi presentación. Esta es la última antes del panel. Ah, definir la salud del suelo. Me gustaría comparar los suelos en la agricultura con los corazones de los humanos. Si queremos asegurarnos de que la agricultura siga siendo sustentable, tenemos que mantener nuestros suelos saludables. Así como si queremos una vida larga, tenemos que tener un corazón saludable. El suelo es el fundamento de la sustentabilidad agrícola. El USDA y NRCA lo definen como la capacidad de un suelo para sustentar la producción biológica, mantener la calidad medioambiental y promover la salud animal y de las plantas. La salud del suelo es un término bastante importante. Hay estrategias, significa dividir a diferentes componentes y poder medir esos parámetros. La salud del suelo puede ser ah, dividida en física, química y biológica, y bajo cada una de esas categorías que tenemos aquí, en la categoría física tenemos la densidad, la infiltración, la capacidad de retención del agua. Todo esos serían parámetros de salud física del suelo. ¿Cómo afecta el mantillo la salud del suelo? Hemos oído mucho de la producción, la temperatura del suelo. Con los mantillos de color negro tenemos todos esos beneficios, pero también puede tener un efecto en la salud del suelo al dividir esos en componentes más pequeños y algunos de esos detalles. Esto ya lo hemos hablado, así que los mantillos modificarían la temperatura del suelo,
para aumentar o disminuirla en base del color del plástico y podrían modificar la humedad del suelo. Muchas veces, cuando no quieres que llegue tanto viento al sistema de raíces, tener el mantillo de plástico podría ser útil y mantener el suelo un poquito más seco. Así que hay buenos lados al mejorar la humedad, dependiendo de las estrategias. Y todo esto tendría efecto en la calidad del suelo. El USDA tiene un set de prueba de la calidad del suelo. Se puede utilizar en el campo para medir algunas de los parámetros que he mencionado y podemos dividir la salud del suelo para una evaluación comprensiva. Todos estos indicadores, en la primera tenemos la estabilidad de los agregados. Todos estos pueden ser medidos y van a dar una evaluación comprensiva de la salud del suelo en general. Así que esto fue de un estudio en la Universidad Estatal de Washington, en colaboración con la Universidad de Tennessee. Hicimos una prueba de 4 mantillos biodegradables, uno de papel y de polietileno y el suelo sin plástico como nuestra área de control. Vimos la cantidad de producción, la calidad del cultivo y otros parámetros. Lo que les voy a mencionar aquí va a ser un resumen de un estudio de 2 y 4 años que medía algunas de estas características de calidad del suelo, la materia orgánica, nutrientes, la densidad, etcétera. Así que aquí estamos viendo la estabilidad de agregados del suelo, lo que están viendo del lado izquierdo en esta gráfica es de Knoxville, Tennessee, un verano bastante cálido, invierno fresco. En Washington, el invierno y el verano son un poquito más ligeros. Aquí no hay ninguna diferencia significativa entre la estabilidad de agregados del suelo en los diferentes tipos de mantillo. Vemos el papel, los mantillos biodegradables, todos tuvieron la misma letra. Esto significa que no hubo diferencia en la estabilidad del suelo. Pero acá vemos que hay menos estabilidad de agregados. En Washington no hubo ninguna diferencia debido al grosor del mantillo. Así que estos son 2 años únicamente de data, pero indica que no hay cambios en la estabilidad de agregados al utilizar diferentes mantillos biodegradables. Estas son las comunidades de microbios en el suelo. Un análisis, los diferentes colores indican diferentes años o temporadas. Por ejemplo, el rosa es la primavera del 2015 y de este lado tenemos Tennessee, del lado derecho tenemos Washington. Cada punto representa una comunidad de microbios. Si están más cerca, significa que ah, están en la comunidad. Estos puntos que están más cercanos por color, eso significa que están asociados con las temporadas y los años en vez de el tratamiento del mantillo. Acá están por todos lados sin ningún patrón, pero los colores están más segregados. Así que no hubo diferencia en las comunidades microbianas a través del uso de estos diferentes mantillos biodegradables en comparación
incluyendo el polietileno y el papel. No hay diferencia en las comunidades microbianas. Las diferencias son por la temporada, por el año y las ubicaciones. Aquí estamos viendo de cerca con un microscopio de electrones. Vemos que algunas de las superficies del mantillo tenían algunas comunidades bacterianas. Esto indica que pueden tener un medio ambiente que es favorable para los microorganismos. Esto lo apoyan también otros estudios. Fijándonos en la materia orgánica, no hubo cambio en materia orgánica en un periodo de 3 años debido a los tratamientos con mantillo y al obtener todos esos diferentes componentes en la función general de salud del suelo, vemos que todos estos mantillos están ah, alineando aquí con un poquito más, una desviación estándar de los mantillos en la mayoría de los casos, pero en general es lo mismo. Así que la salud del suelo en general, cuando tomamos en cuenta todos estos parámetros, no presentó ningún cambio durante este periodo. Lo que sí cambió fueron esto a lo largo de las temporadas y tal vez en base a las diferentes ubicaciones, pero no tiene nada que ver con los diferentes tratamientos de mantillo. Así que sigue habiendo estudios diferentes y he permitido que otros comenten de sus estudios, pero si tienen alguna pregunta, vamos a continuar con este proyecto para hacer evaluaciones de calidad del suelo con el uso de mantillos biodegradables. Así que la conclusión de mi presentación es que el uso de diferentes mantillos biodegradables no afectó la salud del suelo en un periodo de 2 o 4 años. Variaron más en base a la ubicación y la temporada, no por el tipo de material que se aplicó. Así que nuevamente, para reiterar, esta podría ser una tecnología prometedora, pero sí tenemos inquietud sobre cómo se va a afectar la calidad del suelo a largo plazo. Vamos a escuchar a otros presentadores en el panel y lo que nos han dicho los agricultores, lo que tiene que ver con las inquietudes científicas a largo plazo del uso de este tipo de productos. Esos son algunos de los recursos que utilicé para mi presentación el día de hoy. Es todo lo que tengo para compartirles. Gracias, Suresh. Ahora sí, vamos a pasar a la discusión del panel. Suresh va a formar parte del panel, así que si tiene algunas preguntas para él, las podemos hacer durante la discusión, pero quiero presentar a Rich Uro, que como ya mencioné, es agricultor en Satsuma Farms. Es un agricultor de mediana escala, produce fresas de manera orgánica y convencional. Trabaja con California Giant y siempre le interesa colaborar para mejorar la sustentabilidad de las fresas y actualmente está intentando nuevas tecnologías de mantillo, incluyendo mantillos biodegradables y con mejores resultados de reciclaje. Siempre le decimos que es la cara de la plasticultura porque siempre ha estado súper involucrado. Gracias, Rich. Tenemos también a um, Trevor Hardy, que es el ingeniero que está aquí en línea. Él es un productor de 7ª generación, tiene carrera en ingeniería, es el director de la Asociación de Agricultores de Nueva Inglaterra. Él construyó su operación, que es el proveedor más grande en Nueva Inglaterra, y está buscando un cambio en la agricultura y la implementación de esos cambios en las granjas. Gracias, Trevor.
te vemos que estás con nosotros. Vamos a empezar con una pregunta que creo que muchos de ustedes en la audiencia mencionaron el día de hoy, que es que obviamente nos enfrentamos a ciertos retos con la tecnología de martillos biodegradables. Así que me gustaría ver la opinión del panel el día de hoy sobre lo que perciben como las desventajas o las cosas a tomar en cuenta a la hora de utilizar los martillos y cómo podemos superar esos retos. En California, utilizamos, no sé si es 90%, por lo menos en el país producimos el 90% de las fresas del estado de California. Pero la desventaja sería lo que llamamos es que tenemos más plástico para tener que fumigar. Se ve blanco y luego hay que retirarlo. Y creo que utilizan 6 mililitros. Es bastante limpio. Me sorprende que no lo reciclen porque está por un máximo de 2 semanas y después tienen que ponerlo. Me encanta el hecho de que estaba escuchando sobre los microplásticos, pero si ven fresas en cualquier lado, el suelo ya está contaminado. Y si vemos microplásticos, macroplásticos están volando en todos lados. Y eso podría ser sobre el mantillo. Está contaminado, pero hay que hablar del futuro y creo que los mantillos biodegradables son la manera de hacer las cosas. Hay ciertas cosas que podríamos hacer, como cuando preguntan el diferente tipo de material o equipo, tal vez podríamos ir y descomponer el mantillo, utilizar el disco, el chisel, tal vez pasar con la rototiller y tal vez llegamos al momento donde tengamos que regar el suelo para que el plástico no forme parte de nuestra producción. Si llueve, no se va a ir, se va a incorporar al suelo. Eso es lo que yo estoy pensando. Yo no tengo ningún problema con estos experimentos. Este año creo que lo hice cuando como una prueba, pero en realidad de las cosas, esta es la primera vez. El plástico fue tan difícil. Eran de rollos de 50 pies y estaban muy cortos y no fue lo mejor. Y lo vemos actualmente con mi producción. No hay diferencia entre esto y mi mantillo estándar. Jazmín va a mencionar el hecho de que vamos a necesitar un mantillo más grueso, pero no estoy seguro si vamos a necesitar uno más grueso. Creo que es solamente la manera en la que yo lo aplico y tengo que mejorar mi proceso. Actualmente, no sé si debería decir esto, pero lo voy a decir. Este año estoy poniendo 100% de soil shrink y sé que estamos utilizando menos plástico y tenemos el TIF. Así que ese es de .9, que con mi mantillo estándar, un milímetro y medio. Ese rollo es súper pesado. Tal vez esté demasiado pesado. Intentamos reciclarlo y esa es la meta. Utilizamos la Mega Binder, lo utilicé por primera vez el año pasado. Si estamos hablando de las finanzas, puede ser bastante costoso. Tenemos diferentes personas que parecen cabras retirando el plástico. Así que, habiendo dicho esto, creo que los mantillos biodegradables tienen la oportunidad de utilizar algo con los fumigantes y podemos utilizarlo en una producción orgánica.
tengo ideas sobre esto, pero todos son personas muy inteligentes y sé que vamos a encontrar una respuesta para continuar. Es todo lo que tengo que compartir. Gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a Trevor. Hola a todos. Trevor Hardy de Brooktail Fruit Farm. Soy un agricultor de séptima generación y somos dueños de la empresa más grande de el noreste. Ah, tenemos plástico anualmente y he utilizado mantillos biodegradables por más de 20 años. Iniciamos con Bio 360, que ha tenido un cambio de nombre. Ahora se llama BioGuard, porque anteriormente lo producía PolyExpert. Ha habido un cambio en el precio y en el 2024 en comparación con el costo de mantillo plástico, y 65% de nuestros agricultores en Nueva Inglaterra están utilizando mantillos biodegradables. Tenemos muchos agricultores que lo están haciendo, pero mis ventas han cambiado en la región del noreste. Vendo aproximadamente camiones de mantillo cada año. La mayoría de los agricultores de hace 20 o 30 años estábamos vendiendo implementos, y lo que los agricultores hacían era, les decía, a ver, utiliza un rollo, y después hablábamos con los agricultores que primero intentaban con un rollo o dos, después tienen diferentes condiciones de crecimiento y después tenemos la materia orgánica. El estándar aquí en el este es empezamos con un mantillo de 0.6, materia orgánica del suelo. Tenemos un cultivo de cobertura. Eh, este cambio nos ayuda, ya no estamos incorporando los mantillos biodegradables. Normalmente utilizamos labranza inversa, y esta acción inversa de darle vuelta en la dirección contraria que la rototiller ayuda con la incorporación del mantillo. Y no hay nada más grande de una moneda de 25 centavos y se desaparece. Nunca he tenido un agricultor que haya probado un rollo de mantillo y diga, esto no me funciona. Por eso está cambiando nuestro mercado. Los agricultores certificados orgánicos, tenemos muchos que pasan de certificados orgánicos a cultivado naturalmente. Así que no vemos ninguna desventaja. Y para explicar un poquito mejor la diferencia de precio del 2022-2023, un rollo tendría un costo de 260 a 280 dólares. En el 2024, el precio promedio del mismo rollo pasó a 228 dólares debido a innovaciones en el mercado. Antes de vender algo, intentamos con todos los mantillos biodegradables en la industria que estaban disponibles, y tenemos diferentes materiales. Y si tenemos a un agricultor que lo está utilizando, tenemos otra presentación. Una vez que el agricultor desarrolla un sistema utilizando este plástico, ya no vuelven a hacerlo. Todas nuestras fresas de junio, todo esto se hace para ayudar a establecer el producto con el mantillo biodegradable y ayuda a reducir los costos de retirada de malezas. Así que yo les recomiendo utilizarlo. Muchísimas gracias, Trevor. Suresh, ¿hay algo que quieres agregar? Solo me gustaría compartir un par de ejemplos que he escuchado de los agricultores
que serían relevantes en este momento. La semana pasada visité a un agricultor que cultiva sandía y sus sandías no tenían ningún mantillo de plástico. Era el suelo sin mantillo. Tenían un cultivo de cobertura anteriormente. Y la razón por la que le pregunté por qué no utilizas ningún tipo de mantillo de plástico, me interesaban los mantillos biodegradables y su experiencia es que su vecino utilizó los mantillos biodegradables hace 10 años y aún quedan fragmentos. Eh, Esa es su experiencia. He escuchado historias similares de otros agricultores que utilizaron mantillos biodegradables, pero dejaron de utilizarlo debido a las quejas de sus clientes. Estos son solamente dos ejemplos. Hay que tomar esto en cuenta. Pero todas las granjas que yo he visitado, muchas utilizarían ah, mantillos biodegradables. Cuando recorremos la granja, no vemos fragmentos, vemos más fragmentos de mantillos de polietileno, donde supuestamente ya se había retirado completamente, pero aún vemos más fragmentos de mantillos de polietileno y los agricultores que han utilizado, perdón, mantillos biodegradables se sienten felices y muchos dicen, yo no cambiaría nuevamente hasta que el costo por rollo llegue a $500. Yo lo seguiría utilizando porque es el beneficio económico que reciben de utilizar un mantillo biodegradable. No tienen que retirarlo al final del otoño para limpiar el equipo porque pueden empezar a incorporarlo y volver a plantar. Y si no tienen mantillos biodegradables, muchas veces se les pasa esa temporada para tener un cultivo de cobertura. Así que escucho las inquietudes y las preocupaciones, pero no es necesaria de los agricultores que lo han utilizado, pero obviamente es ah, difícil escuchar estos comentarios. Gracias. Ahora vamos a compartir algunos de ustedes en la audiencia. Creo que Mark y Gerald mencionaron esto y Liz habló un poquito también de esto. Es cómo lidiamos con la inquietud del público en general de que tal vez no puedan ver si el plástico es de polietileno o biodegradable. Cuando vemos esto, muchos de los agricultores en el noreste quieren saber ah, conocer a sus agricultores y comprar producto local. Esto pasa con el público y el agricultor. Muchas veces aquí lo utilizan como una propuesta de valor. Estamos trabajando con la tierra en mente al utilizar estos productos. Es imposible para los consumidores ver la diferencia en los mantillos a menos que sepan lo que está en el suelo. Lo que mencionó Suresh, estas gente que tenían problemas con productos que no eran biodegradables. No hemos tenido ninguna queja de un agricultor que esté utilizando productos con base biológica. Tenemos los productos, se les demuestra al consumidor lo que están utilizando, todos están en Instagram y Facebook. Cuando están aplicando el plástico, comparten sus historias y tenemos publicaciones sobre lo que están utilizando y lo que están haciendo. Así es como se cambia la percepción del público y compartimos por qué estamos haciendo algo y por qué es bueno para el suelo. Gracias, Trevor. Rush, ¿quieres agregar algo más? Solo hay que tener en cuenta lo que dice la etiqueta. Eso sería aplicable para los agricultores. Obviamente no hay manera de que el público sepa si un fragmento de mantillo es biodegradable o no, solamente al verlo. Así que nada más hay que tener en cuenta
los métodos estandarizados por los que han pasado los productos para cumplir con ciertos estándares o si nada más están etiquetados como biodegradables sin cumplir con todos estos requisitos, que podría llegar a ser el caso en Estados Unidos. Así que eso era lo que yo agregaría. Muy bien, gracias. Rich, lo primero que quiero decir es que vivimos en California. Esas son historias maravillosas, me encantan. Pero aquí en California, como yo mencioné anteriormente, 90% de las fresas que se producen en el país vienen de California. Imagínense cuánto plástico hay con este mantillo estandarizado. Con la materia orgánica no, con la agricultura, perdón, orgánica no utilizamos ningún plástico, pero no tenemos opción. Pero hay muchísimo plástico en California y así son las cosas y tenemos que seguir trabajando con ello. Como yo mencioné, no sé de cuántos acres estamos hablando o cuántos vienen de California, pero son bastantes. Yo he dicho esto anteriormente. No vamos a poder con tanto mantillo que sale de la producción de fresas. Antes iba al basurero y la gente solamente lo tiraba. Yo todavía veo plástico que tiraron hace 10, 20 años. No fui yo, pero lo estaban echando al basurero. Así que tenemos que contar esa historia, sobre todo en California. Es una manera, es la dirección en la que tenemos que avanzar. Tenemos que ser más positivos como agricultores y hacer nuestra parte, hacer nuestro trabajo. Tal vez esa sea mi opinión, sea yo quien esté hablando, pero cuando pensamos en esto, al estar en California, hay que pensar en la desventaja financiera en California. Nos enfrentamos a eso todos los días. No sé si ustedes lo sepan, pero pagamos 40 horas de para el empleado. Y yo le pago a alguien que está ganando $50 y se pueden tomar sus $50 y decir, quiero que me pagues todo mi tiempo de enfermedad. Y no están haciendo nada. Estoy compartiendo solamente alguna información. Siempre le digo a Jazmín y a todos, tal vez yo soy un poquito diferente, pero hay que incentivar al agricultor para que pasen las cosas, para encontrar la estabilidad financiera. Nos están diciendo, tus costos son muy altos. Ustedes en California hablan de los costos. Tuvimos 3 presentaciones sobre cómo te ahorra de 80 a $90 al acre. Todo esto está siendo certificado para la producción orgánica. Es mejor para el medio ambiente, es más económico y es mejor para el agricultor. Lo único que tiene que hacer es retirar la cinta de goteo al final. Si nos fijamos, tenemos y podemos incorporarlo al suelo al final de esto. El noreste ha estado haciendo esto, casi 70% del mercado entero. Eh, Seguimos viendo esta investigación. Si ya pasaron 20 años de cuando salió esto en el 2003. No tiene sentido. Estoy de acuerdo con el mantillo biodegradable en la agricultura orgánica, pero no nos permiten utilizarlo. Los certificadores no nos permiten utilizar ningún mantillo biodegradable en la agricultura orgánica y por eso no lo hacemos. Yo no tengo ningún problema haciéndolo, pero no se me permite. Es la dinámica a la que nos enfrentamos en la actualidad. Yo ya estoy envejeciendo y quiero hacer mi parte, pero si me voy, quiero dejar esto y por eso estoy aquí. Creo que tenemos que tener todo este incentivo, pero mientras tanto estoy utilizando el mantillo. Al final de cuentas, así son las cosas para mí. Muy bien. Gracias por esta discusión.
La siguiente pregunta que tenemos, y Trevor, tal vez nos puedas ayudar con esta, desde las perspectivas de lo que perciben como los beneficios de los mantillos biodegradables. Los beneficios en el noreste con una ah, temporada es el tiempo en el campo y la mano de obra. A final de cuentas nos ahorra dinero. Muchos de nosotros que somos agricultores de diferentes cultivos vegetales, yo cultivo casi 200 diferentes tipos de vegetal. Y parte de las ventajas de los mantillos biodegradables es que nos ahorra tiempo para poder plantar el cultivo de cobertura y mejorar la salud del suelo. Lo vemos con la salud del suelo como un sistema en general. Pasamos de un sistema de 7 pasadas para preparar, agregar los trasplantes y cultivar, y 2 para cosecharlo, una quinta para aplicar el cultivo de cobertura. Ya son 10 en un sistema. Con los mantillos de biodegradables hemos disminuido a 5 pasadas y aplicar el plástico con cierto equipo para tener mantillos de sin los mantillos biodegradables, no podríamos haber visto esta mejoría en la salud de nuestros suelos para diferentes agricultores. Simplemente te ahorra el tiempo y te ahorra muchísimo dinero a final del año cuando un agricultor está pensando en las eficiencias y el buen uso de la mano de obra. Es la discusión a la hora de la cosecha, donde estamos pensando, ¿lo cultivo con toda mi mano de obra o aplico este plástico eh, donde solamente estamos retirando la cinta de goteo? En comparación cuando llegamos al final del año y estamos aplicando cultivos de cobertura y no pueden crecer para mejorar su suelo. Esto nos toma una cuarta parte del tiempo. Así que si tenemos el cultivo de cobertura, nos ayuda a mejorar la salud del suelo. Gracias, Suresh. No tengo nada más que agregar. Trevor, ya lo hiciste. Un poquito más sobre cultivar fresas en California. Actualmente estoy trabajando. eh, Estamos en agosto. Voy a hacer mi primer fumigación. No, este sábado, pero el próximo. Así que pasamos hasta noviembre 30, que es cuando se acaba mi contrato. Si llueve en octubre, ahí es donde ya me doy por vencido, porque no tiene caso retirar la maleza, pero son las cosas con las que tenemos que lidiar. Nuestra temporada no es súper corta, tenemos un periodo de 15 meses. Mi producción orgánica ya se acabó. Ya tengo 22 acres de producción orgánica con 0,8 milímetros, pero me voy a esperar probablemente hasta mediados de noviembre. Entiendo lo que estamos hablando, pero nosotros no tenemos que ganar a lo largo del año o tenemos que cosechar a lo largo del año, empezando a finales de marzo hasta que ya no podamos hacerlo. Pero esa es nuestra ventana y yo estoy en el área de Watsonville, Salinas. Tenemos un periodo corto porque hay diferentes regiones. Santa María tienen plantaciones de verano. Tenemos un poquito de 2 meses a mediados del verano. Es nuestro mejor mercado. Tal vez 2 meses y medio. Es todo. Y después hay gente en Oxnard. Hay diferentes regiones. Y por eso están todos esos distribuidores. Así que eso es California y es con lo que tenemos que lidiar. Como yo mencioné, en el noreste, qué bueno, pero así es como están las cosas aquí en California. Es la naturaleza a la que nos enfrentamos. Pero cuando hablas de que no somos, o que no estamos tomando las decisiones correctas, tenemos que hacer algo y
Por eso Jazmín y su equipo están aquí para intentar encontrar una respuesta. Esperemos que yo siga vivo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con esto. Vamos a concluir esta sesión, pero cuando ya empecé, vamos a empezar con la mejor plática. No sé si piensan que sea la mejor presentación o no. Lo que me importa es quiero que se den cuenta de la naturaleza de este proyecto y todas las presentaciones que van a escuchar a lo largo de la conferencia. Es obviamente algo importante para nuestros agricultores y para California. Por parte de estos proyectos podemos traer a miembros de la industria a trabajar con los académicos y me da muchísimo gusto y aprecio mucho que estén aquí escuchando esta presentación para ser parte de la solución. Muchísimas gracias. Nuestros presentadores van a estar aquí a lo largo de la conferencia para que se puedan poner en contacto con ellos. Para ustedes que están aquí de manera virtual, gracias por tomarse el tiempo para participar y se puede poner en contacto con ellos por correo electrónico. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde. Nos vemos mañana.